de ebullición del agua habla del calor del agua. Él está usando calor como si fuera sinónimo de temperatura. O sea, si uno lo lee de esa manera, como teniendo en cuenta eso, pues uno no se confunde con el texto de Caldas, pero si uno de pronto está pensando en calor y temperatura, como dos conceptos antiguos distintos, vería uno como algo enredada la relación de Caldas. Pero teniendo en cuenta ese detalle, lo sigue uno pues como sin tener como tropiezos ahí en el camino. Bueno, entonces de manera que eso es llamativo, porque por todas partes veremos eso, se refiere con el término calor a lo que es propiamente temperatura. Bueno, entonces tenía solamente eso, un pasajito, unas pocas líneas de este libro de física que él tenía entre sus pocos libros, donde el más o menos da una idea de cuánto podría variar pues como la temperatura de ebullición del agua según variara la columna barométrica, pero era solamente un valor aproximado. Entonces él estima ahí es un 0,8 grados Romir por pulgada de variación pues de mercurio, la presión barométrica, y con ese 0,8 se defiende y monta como su primera ecuacióncita. Claro, una vez que monta como su ecuación, entonces ya se le ocurre de manera muy sensata someter la prueba y ya pues procede a cometer diversas experiencias que él va pues aquí reseñando. Entonces de manera que en Popayán y en otras localidades, entonces ahí pues procura medir la temperatura de ebullición del agua, no se le escapan detalles. Por ejemplo, él es consciente de que podría haber posibles cambios, bien si se usa agua destilada o si se usa agua de lluvia o agua de fuente. Entonces de manera que él también procura tener eso en cuenta. El agua pues con la que él podía contar más fácilmente era agua de lluvia, y la que nos menciona para estas primeras experiencias. Y con agua de lluvia se defiende pues para hallarle su temperatura de ebullición e ir haciendo esas determinaciones. Siempre muestra en estas páginas esa preocupación constante por someter a prueba todo lo que él va suponiendo, porque es consciente de sus limitaciones y esa angustia pues le va notando, ¿cierto? Eso pues no lo disimula él. Pero lo que hace llamativo también este documento, no es como un documento frío, no es como el artículo estándar hoy por hoy de revista tecnocientífica, que suelen ser como artículos fríos y con una partición muy curiosa. ¿Han notado ustedes como una partición bien simpática en los artículos tecnocientíficos? Son dos mitades básicamente. La primera mitad es la que trata de la introducción, materiales y métodos y ese tipo de detalles. Y a continuación viene la segunda mitad, donde se habla ya de la interpretación de resultados y todas esas cosas. Eso viene de un presupuesto que viene desde hace tiempo, según el cual la primera mitad de un artículo tecnocientífico se supone que se concentra en los aspectos objetivos y la segunda mitad en los aspectos subjetivos, como si fuera posible hacer como esa partición así como tan tajante en una investigación, como decir exactamente hasta acá llega el objetivo y a partir de acá empieza lo subjetivo. Eso siempre ha sido pues muy cuestionado, sobre todo por parte de las ciencias sociales, cuando se habla sobre todo pues, ya de los métodos cualitativos de investigación. Pero Caldas lo que hace como muy cálida esta redacción de él está en que él no anda como con esa idea en ese momento. Todavía estamos hablando de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, porque justamente el esquema de artículo tecnocientífico de hoy comenzó por esa época con Antoine Laurent de Lavoisier en Francia. Lavoisier fue el primero que se le ocurrió escribir artículos de esa manera, y ese modelo pues fue gustando y se fue difundiendo, y es lo que tenemos hoy consolidado en la actualidad. Pero Caldas todavía no estaba como permeado por ese estilo de redacción, y de ahí que tenga un toque como muy delicioso esta memoria de él sobre la hipsometría, porque ahí estamos viendo constantemente al mismo tiempo aspectos, digamos, objetivos y aspectos subjetivos, donde pues, y de ahí pues que él refleja sus estados de ánimo por la angustia que le produce, si sus suposiciones e hipótesis aguantan o no el análisis. Conforme él va avanzando, con una experiencia tras otra, llega el momento en que ya logra recalcular mejor esa constante de 0,8. Cuando ya lo recalcula contando con mejores datos, se percata que ya el valor más adecuado sería 0,974. Entonces ya pues cuando corrige, ya pues sigue el valor de 0,974 y ya obteniendo pues como valores más adecuados al ir calculando pues como altitudes geográficas. Precisamente en el libro que les menciono, que sacó Fodún hace ya 21 años, en el artículo de Regino Martínez y colega,
encontramos toda una relación de cantidad pues, de ecuaciones que había por la época para hacer estos cálculos. Por ejemplo, aquí pues que Reino Martínez y su compañero con el que escribió este artículo traen una relación muy detallada de cantidad de ecuaciones que se planteaban para hallar la altitud geográfica contando con la temperatura de ebullición del agua. Por ejemplo, tienen este recuento, la que propuso Edmund Halley en 1689. Entonces, Halley tiene una ecuacioncita para hallar la altitud geográfica contando con la temperatura de ebullición del agua. Es una que incluye aquí, pues, ahí Regino Martínez en este texto. Sigue con otras, por supuesto. Aparece otra del físico francés, Ed Mariot, famoso pues por la ley de Boyle-Mariot, también propuso su ecuación. Bueno, aparecen las que no podían faltar a raíz de la expedición que vino a estas tierras con la Condamine, Jorge Juan, Antonio Ulloa y demás, que también ellos tuvieron que acometer ese tipo de determinaciones. Precisamente no podía faltar, entonces aquí pues Regino Martínez y compañero también aquí nos traen en este recuento la expresión que plantearon en su momento Jorge Juan y Antonio de Ulloa para este tipo de determinaciones. Bueno, aparece también la expresión del año 1749 de Bouguer y así. Entonces, de manera pues que acá tenemos toda esa relación. Y están también las que vendrán después de Caldas. Después de Caldas, ya en pleno siglo XIX, encontramos, por ejemplo, una propuesta por el físico francés Regnault. Regnault es bastante clave en la historia de la termodinámica y cuestiones afines por sus investigaciones sobre la presión de vapor. Entonces, de manera que esas tampoco van a faltar. Entonces, de manera que en este contexto, pues Caldas no es que hubiese hecho pues, un descubrimiento, digamos, de cero, no. Ya se tenía pues como intentos antes de él y otros que vinieron después de lo que él hizo. Pero lo de Caldas entonces está inscrito pues como toda esta corriente. Máxime que Caldas es consciente, también él lo refleja en ese texto, que lo que viene haciendo es dentro del espíritu de la ilustración. Eso es muy llamativo porque Caldas estaba por acá pues, en esas tierras, apenas en lo que era el virreinato de Nueva Granada, todavía una región bastante atrasada en el mundo en ese momento, pero pese a ese alejamiento pues como de los focos de ilustración de Europa y toda la cosa, Caldas es consciente de que lo que él procura hacer con sus medios aquí en estos territorios, con sus investigaciones, está inscrito dentro del espíritu de la ilustración. Eso él no lo pierde de vista. Bueno, les leo aquí un parrafito de esos donde él procura mostrar como sus angustias respecto a lo que esto le produce. Dice él por aquí, en la página 14. Este resultado tiene una precisión superior a mis esperanzas, pero no me satisface. Resucitan mis escrúpulos, mis dudas se aumentan. ¿Cuántos principios de error se presentan a mi imaginación? La impureza del agua, la forma de la vasija, la altura del barómetro de nuestros mares, el exponente, la escala y sobre todo mi poca práctica en este género de experiencias. Me afligen, me avergüenzo de mi flojedad, me reprendo. Entro en nuevas reflexiones. Para remover obstáculos distingo los que me parecen invencibles de los que no lo son. Solo queda la altura del barómetro en el mar entre los primeros. Los segundos no exigen sino paciencia y trabajo para desaparecer. A ver cuándo encuentra uno un párrafo de esto en un artículo científico lo de hoy. No. Un investigador cuando saca un artículo no va a decir pues qué errores cometió, no. Va a hacer el énfasis sobre los aciertos que tuvo y todo el asunto cierto. Eso no suele ser con lo habitual, lamentablemente, y eso es lo que es como tan precioso este texto de Caldas. Bueno, cuando él va avanzando, ya como con la precisión de sus cálculos, ya se le va notando el ánimo. Por ejemplo, este tipo de párrafo que voy a leer abunda en este texto, redacta de manera muy parecida en varias partes. Dice, aquí es en la página 18, me lleno de satisfacción al ver este último número, se disipan mis dudas, me confirmo la incertidumbre sobre la altura del barómetro en el mar y conozco que más de 9 décimas es el exponente verdadero. O sea, él cuando ya cae en cuenta de que no es 0,8 sino está por encima de 0,9. Que la presión que indica el barómetro no se distingue de la que da el calor del agua. Y en fin, que mis ideas están comprobadas por la experiencia. O sea, ya son Caldas con un buen estado de ánimo.
observamos que ya en cuestión de 6 páginas o algo así, pues ahí ya ha mejorado el estado de ánimo cuando va redactando en esto. Entonces, de manera que aquí Caldas nos está redactando desde sus primeros intentos y va narrando todo ese proceso de cómo fue depurando la cosa. Y destaco de nuevo, no es lo habitual lamentablemente en cantidad de artículos pues, sobre asuntos de ciencia y tecnología. Ya este tipo pues como de sabor, pues como la forma de redactarse ya se ha ido pues como perdiendo. Bueno, ¿a qué va llegando Caldas con este método? ¿Qué es lo que lo hace como valioso? ¿Por qué cae en la cuenta lo siguiente? Bueno, un barómetro es un instrumento muy engorroso de manejar. Para empezar, es de mucho mayor tamaño que un termómetro. Y en el barómetro ya se tiene, por ejemplo, el riesgo de que con cualquier manejo descuidado o cualquier percance se derrame mercurio. Pero los termómetros suelen ser instrumentos que vienen cerrados. A menos que se le quiebren a uno, como le pasó a él inicialmente, pues el mercurio no se va a salir del termómetro. Son más portátiles. Y dice Caldas, y bueno, y en cualquier parte pues hay que estar muy de malas para que no tengamos pues agüita de lluvia aunque sea. Entonces, de manera que se tiene agua de lluvia. Y él decía, y en ese momento cuando él se refiere a estos detalles, dice, bueno, todavía nos falta chequear cómo funcionan estos métodos usando otros tipos de agua. Si de pronto lo que he hecho yo procurando tener agua destilada funciona bien con el agua de lluvia o con agua de fuente, pues mejor todavía. Porque en cualquier parte de este territorio, todos los jóvenes que tengamos que le encantan las ciencias, se pueden abocar como a tener cantidad de altitudes, de cantidad pues, de localidades, y a crecer el conocimiento sobre esto. Incluso Caldas llega a un entusiasmo tal que él ve muy halagüeña la cosa y considera que incluso puede pues, prácticamente reformar la naciente ciencia de la geología, porque la geología por esa época estaba pues, apenas también empezando. Bueno, dice por acá justamente sobre estos detalles. Todos los que tienen alguna práctica del uso del barómetro convienen en que es un instrumento de difícil transporte, voluminoso, mucho más expuesto que el termómetro, y que el montarlo bien exige mil cuidados y atenciones de que no es capaz el común. Solo la purificación del mercurio, que inteligencia no requiere, si añadimos la preparación del tubo, el modo de llenarlo, purgarlo de aire, la escala, el cálculo de rectificación, concluiremos que este instrumento no puede salir de mano de los físicos. Jamás puede vulgarizarse y jamás pueden multiplicarse sus observaciones, porque jamás pueden vulgarizarse sus conocimientos. El termómetro es de poco valor, su transporte cómodo, no hay que purificar, no hay que llenar, no hay que purgar de aire, no exige cálculo de rectificación, en fin, no necesita como el barómetro otro instrumento auxiliar para obtener un resultado preciso. Y continúa. Se pueden simplificar de tal modo las observaciones del calor del agua que el más ignorante, el menos versado en materia de física, pueda por sí solo hacerlas y calcular las elevaciones. Añadiendo al termómetro una escala que indique las pulgadas del barómetro, es inútil el cálculo de reducción expuesto arriba y se puede suprimir. De esto vale la pena destacar que Caldas también tuvo en cuenta el procurar aumentar lo más posible la precisión de la lectura en sus instrumentos, porque él se le ocurrió también añadirle al termómetro un nonio para poder como leer con mejor precisión fracciones de grado. De manera que también lo hizo pues, por ese lado, procurando sacarle el mejor partido a sus instrumentos. Observemos en últimas que lo que Caldas ha hecho con esto es tratar de sacarle partido, el mejor partido posible, a instrumentos imperfectos. Él tenía sus limitaciones, como él pues las cuenta, como las hemos destacado, y supo pues como sacarle pues como buen partido a las mismas. Eso causó el asombro de Humboldt, que eso pues se suele narrar en cantidad pues, de publicaciones, que Humboldt quedó maravillado como con este rigor de Caldas para hacer las cosas pese a la precariedad de medios, porque Caldas en últimas hizo las cosas como decimos con las uñas. Bueno, dice Caldas por aquí ya finalizando pues ya el texto casi, estamos ya en la página 28. Aquí, verificando la altura media y el calor del agua sobre la costa misma, se habrían echado los fundamentos de una teoría.
Se habría perfeccionado el método más sencillo, el menos costoso y tal vez el más seguro de medir las montañas y la elevación de todos los lugares. Las utilidades parecen notorias, apenas hay ciudad, apenas hay pueblo en que no se haya un termómetro en manos de algún particular. Este es sin contradicción el instrumento más generalizado y se puede decir que a 100 termómetros apenas se puede poner un barómetro. El método es fácil, la observación sencilla y proporcionada al alcance del común. ¿Qué esperanzas tan lisonjeras concibo que dentro de un corto número de años podemos conocer la elevación de todos los pueblos? Este cuerpo de observaciones, ¿qué conocimientos tan extensos nos proporcionará sobre la forma de los continentes, sobre las corrientes del agua, sobre las misteriosas revoluciones de esta costa del globo que habitamos? Este material puesto en manos de los sabios sucesores de Woodward y de Buffon producirá una teoría de la Tierra mejor fundada, menos poética, más católica. Cuando por una serie de trabajos haya comparado el calor del agua destilada con el del agua de lluvia, cuando haya dado la última mano a mi memoria sobre las precauciones necesarias para hacer este género de observaciones, estaremos en el caso de no necesitar sino de un simple termómetro y de una lluvia para medir todas las montañas, todos los valles y todos los lugares. Si esta comparación la hacemos con el agua de fuente, también habrá duplicado la comodidad. Si se advierte pues que la pureza del agua no se necesita para las alturas relativas, no deja que desear este método. Tantos jóvenes laboriosos que, faltos de barómetro, arden en deseos de trabajar, de cuántas observaciones nos enriquecerán. Ya me parece que los veo a todos en movimiento, que tomando sus termómetros escalan las montañas más espantosas, que descienden gradualmente al fondo de los valles abrasadores, que se forman nivelaciones de las 4 partes del mundo, que con ellas se desploman los sistemas de unos filósofos, que se erigen sobre sus ruinas otros nuevos, que se levanta un ángulo del velo y da un paso la geología. Pero esto es mucho. Apenas conocemos el momento presente. ¿Qué podemos decir de los futuros? No usurpemos los derechos de la posteridad. Aspiremos a merecer su reconocimiento, o a lo menos que no se nos reprenda de pereza. Vamos a la última línea, son llamativas. Ahí Caldas muestra como su humildad, hombre, ojalá que, pues, que no olviden nosotros en la posteridad por lo menos, o que por lo menos no digan que éramos perezosos para hacer las cosas. Entonces son cosas que él va plasmando acá. De nuevo repito, no ese tipo pues de relación que vamos a soler encontrar en los artículos de hoy pues habituales en ciencia y tecnología. Esta forma de redactar también me hace acordar de otra, la de Santiago Ramón y Cajal. Cajal, en cantidad de cosas que él escribió, él redacta de una manera como por el estilo, ya por el entusiasmo y todo eso, ya en su caso por supuesto, en relación con histología. Y estamos hablando también de un Cajal pues, que redactaba pues, hace más de 100 años, o sea, todavía no había como tanto énfasis en redactar de manera disque fría y objetiva. Eso es lo que tenemos como por ahí en cuanto a eso concierne. Este texto también está acompañado de una serie de apéndices que le han añadido. Acá aparece uno del propio Caldas, que es como una memoria donde él cuenta también otros detalles de lo que él ha venido pues como aterrizando con nuevas observaciones. Aquí ya está incluso pues teniendo datos de lo que él logra obtener cuando hace como el cotejo de información con Alexander von Humboldt cuando acierta a pasar por Popayán. Vamos a esa parte. Bueno, volvamos aquí un poco más atrás, estamos en la página 22. Aquí en esta parte del documento es cuando se refiere por primera vez a Humboldt de forma directa cuando va a llegar a Popayán y dice: la llegada del señor barón de Humboldt se acercaba. Espero con impaciencia a este joven sabio por salir de mis dudas. Con su trato me confirmo en que la altura media del mercurio al nivel del mar en la vecindad del Ecuador es dudosa y que absolutamente ignoramos el calor del agua en el mismo. Manifiesto mi método, pregunto si es nuevo. ¿Cree este sabio a primera vista que Sucio había tratado algo de esta idea? Ve sus manuscritos y me contesta: Sucio no ha pensado como usted en agua hirviendo, sus trabajos se han limitado al temple de la atmósfera. Asigna 640 pies de altura por 1 grado en el termómetro.
Y yo he observado que va muy bien este expediente en el pico de Teide cuando el día es sereno y no se obra en lugares elevados. Ojo a los renglones que siguen, porque es llamativo también esta forma de actuar de Caldas, que esto pues no suele faltar habitualmente en el mundo de la ciencia. Cuando se mira un artículo científico, hay una cosa muy simpática que me destacaba en alguna ocasión un amigo de la Nacional del área de agropecuarias, que le llamaba mucho la atención la forma de redactar de sus colegas allá en esa facultad, en las revistas que ellos tienen. Habitualmente, pues decía él, cuando empiezan ellos un artículo, les pasa que en esa parte inicial de introducción, esas cosas, tienden como a decir que ellos resuelven un problema que el resto de antecesores, pues con respecto a ellos, no ha sido capaz, y que ellos fueron los berracos que fueron, pues, como capaces con la cosa. Ojo a lo que nos dice aquí Caldas. Desde este momento entro en posesión de si se puede llamar, pequeño descubrimiento. ¿Qué diferencia el método de sucio al mío? ¿Qué imperfecto el primero? ¿Qué precario? Sucio no es sino el perfeccionador de las ideas de Heberden, ideas expuestas a los mayores errores, casi impracticables, y que exigen el juicio y la prudencia de un físico experimentado para poderlas aplicar con suceso. Entonces aquí Caldas también le pasa lo que a tanta gente cuando redacta artículos, se deja llevar por el entusiasmo y se emociona pues porque considera pues que ya ha logrado superar cantidad de errores que los predecesores pues ya habían cometido, cosas de ese estilo, ¿cierto? Eso hace pues que este escrito pues de otra manera pues tenga como su aspecto humano por ese lado. Caldas mostrando como ese aspecto de entusiasmo en ese sentido, pues que esa cosa es muy humana. Bueno, pero donde realmente menciona algo llamativo respecto a Humboldt es justamente en el primer anexo. Sucede que cuando Caldas hace el cotejo con Humboldt, entonces Humboldt también tenía su termómetro, a petición de Caldas, Humboldt pues va a la casa de él, miran a ver cómo se comportan los dos termómetros, el de Caldas que se había quebrado y que había arreglado y el de Humboldt, y Caldas nota una cosa muy curiosa. Cuando ponen los termómetros ambos en hielo con agua líquida, que se supone que es a 0 grados Celsius, las temperaturas no les coincidían. 0 Celsius en Fahrenheit es 32. El de Caldas sí marcaba sí estaba marcando como 32 Fahrenheit, el de Humboldt estando como un gradito más. Bueno, entonces aquí pues narra Caldas la cosa de esta manera. No quise perder la brillante ocasión de comparar mis miserables instrumentos con los del señor barón de Humboldt y hacer lo mismo con las observaciones verificadas en los lugares que nos eran comunes. Solo en Popayán habíamos observado ambos el calor del agua. Este ilustre viajero había hallado que el agua llovediza había hecho subir el licor del termómetro en esa ciudad a 203,3 grados Fahrenheit, cuando el agua destilada me daba 202,21, es decir, casi un grado menos. Me sorprendí al ver tan enorme diferencia, pues el agua de lluvia no puede producir un grado de más en el termómetro. ¿Estará el error, me decía, en nuestros instrumentos? Si lo hay, seguramente recae sobre mi termómetro. Deseando salir de la duda, suplico al señor barón me confíe el mismo termómetro que le había servido en Popayán para su observación. Me concede traerlo a mi casa, lo pongo al lado del mío, dejo que adquieran la temperatura de mi aposento y hallo que el del señor barón está justamente un grado más alto que el mío. Pero ¿cuál de los dos está fuera de la temperatura verdadera? El hielo es el mejor camino que se me presenta para salir de mi incertidumbre. Sumerjo ambos termómetros en él y veo con admiración que el bello termómetro de Nairn se detiene en un grado sobre la congelación y a 33 de Fahrenheit. Cuando el mío bajaba con la mayor exactitud a 0 de Romir y 32 Fahrenheit. Por consiguiente, es necesario quitar un grado de los resultados de las observaciones hechas con este instrumento. Así, 203,3 menos 1,0 igual a 202,3 y quitando 0,1 grados por haber sido con agua de lluvia, quedan nuestras observaciones perfectamente acordes. La del señor barón será 202,20 y la mía 202,21. He aquí dos termómetros de autores de escala de tiempos diferentes, da el mismo calor al mismo nivel cuando nuestros barómetros se sostienen bien diferentes. El señor barón halla que su barómetro en Popayán se mantiene en 23 pulgadas 3,4 líneas, el mío a 22 pulgadas 11,2 líneas,
Del de Bouguer a 22 pulgadas, 10,7 líneas, casi 5 líneas más bajo que el primero. ¿Cuál es el termómetro que graduado con inteligencia de tan grande diferencia? Pues aquí en esta parte está ya destacando que puede haber más incertidumbre con la lectura en el barómetro, pero no en el termómetro, pues en este caso. Dice él con emoción, parece que la experiencia comienza a confirmar que el calor del agua en diferentes termómetros es más constante, menos variable que la columna de mercurio en barómetros distintos. Y es Caldas pues emocionado pues porque definitivamente no es confiable el termómetro para hacer esta determinación de alturas que el barómetro. Y por otra parte pues llama la atención pues que Caldas